Martín, en nuestros estudios está Marcelo Pedro Bertolami. Él es un jubilado activo, tiene 73 años, tiene domicilio en el cuartel quinto del partido de Torkins, en la zona rural, y él es víctima de una notificación de ejecución hipotecaria. Marcelo, ¿cómo está? Buenos días. Acérquese al micrófono, por favor. Sé que usted es un hombre de campo, pero nosotros aquí en la radio nos estamos acostumbrando. ¿Cuál es el problema puntual que lo afecta? Bueno, el estado de situación es el siguiente. Yo tengo una deuda contraída de largo tiempo con una garantía hipotecaria y si bien creíamos que habíamos pasado al fideicomiso de la provincia de Buenos Aires por un convenio que ahora voy a pasar a explicar, parece ser que en este tiempo, desde la sanción o de la firma del convenio hasta la fecha, no se implementó. Entonces el banco procedió a la ejecución hipotecaria o al inicio de la ejecución hipotecaria desconociendo el convenio firmado. Esa sería la situación actual y dando un plazo perentorio. O sea que si bien yo en la parte jurídica tengo algunos elementos para defenderme y lo voy a hacer dado lo corto de los plazos, apelo a la parte política, si se quiere, para dejar en claro la situación de lo que está pasando y lo que pasó. Marcelo, buen día. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Eso, digámoslo antes que nada, se ha quedado en Bahía Blanca. Usted, lo mencionamos, tiene un campo en Torkins. Exacto. Y hablaba del convenio. Cuéntenos un poquito. Bueno, hace ¿qué partes son? Unos 3 o 4 años. Bueno, nosotros venimos, yo estoy operador del sur bonaerense de pie, desde larga data, de la época del comité de crisis en Hilario Escazú y del ministro Lebed, de esa época venimos luchando. Entonces consiguieron varias reivindicaciones. Entre ellas tenemos la ley 12.323 que incluye los cuarteles 3, 4 y 5 de Torkins y los cuarteles 5 al 11 de Puan. Y la ley 12.322 que involucra Patagones y Villarino completo. Entonces eso es la zona semiárida, es la patita de la provincia de Buenos Aires que tiene un clima semiárido y con avatares de sequías recurrentes. O sea que es una zona diferenciada que produce poco comparado con la zona central tipo Pergamino, Rojas, etcétera, etcétera. Sí, hay una gran diferencia. Entonces, como una de los coletazos del sur bonaerense, se hizo un expediente en el Ministerio del Interior, que está en manos del señor Barbier, que es el segundo del Florencio Randazzo, que está todavía activo el expediente, que propiciaba la creación de un instrumento cancelatorio para la deuda regional y otros. En el otros hay una cosa que después se verá, que es la eliminación del impuesto sobre la ganancia mínima presunta, porque se presumía más que iba a haber pérdida que ganancia. O sea que ya filosóficamente hasta la denominación estaba mal. Bueno, eso corre harina de otro costal, pero está corriendo. Entonces, mientras tanto, se responde a esa inquietud, el gobernador toma nota, pero en vez de hacer un convenio para licuar la deuda o para absorber la deuda de la zona semiárida sola, hace un convenio general para toda la provincia de Buenos Aires, donde involucra a todos los partidos, ya sea centrales, periféricos o lo que sea. Entonces ahí caemos todos en lo mismo. Entonces, se firma con bombos y platillos en una ceremonia en la Casa Rosada, a la cual fui invitado y me tocó presenciar la presencia de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el gobernador Daniel Scioli, el intendente, por supuesto, Tranquils y otros tantos funcionarios, el señor Barbier y otros que no conozco, y público en general, donde se anunció que por fin, dijo la presidenta, se terminaba con la deuda residual del Banco Nación y que al igual que se había hecho en otras provincias antes, el Estado provincial tomaba la deuda en un convenio con el banco donde el Estado provincial emitía un bono cancelatorio, entonces la deuda de los productores se licuaba al tercio. ¿Qué quiere decir? Que si el productor debía 0,33 más 0,33 lo absorbía el Estado provincial con el bono y el productor pasaba al fideicomiso con 0,33. Exacto, cosa que parece no ocurre. No, claro, no ocurre porque, es decir, se firma el convenio que lo firmó el entonces presidente, el señor Juan Carlos Fábrega, recientemente nombrado presidente del Banco Nación, lo firmó con el gobernador, ya le digo, yo lo vi, así que es así, y después ese convenio tenía que ser ratificado por la legislatura bonaerense. Entonces la legislatura bonaerense, el gobernador mandó el proyecto de ratificación del convenio, diputados lo aprobó y senadores lo aprobó, que también tuve la suerte de estar en el palco como 3 concurrentes que fuimos a alentar que por unanimidad se sancionó ese instrumento legal, donde se ratificaba el convenio con el banco. Después se entró en contacto con el fideicomiso también, ya previendo de que esta zona, seguimos trabajando, tuviera un tratamiento diferenciado dentro del fideicomiso. Es decir,
hablamos con el señor Paolazo, que es el jefe de fideicomiso, y él ya se venía a hacer un tratamiento diferencial, es decir, hacer alícuotas diferenciales de acuerdo a la capacidad productiva de las tierras y de acuerdo a las lluvias y a las isoietas, un estudio agronómico avalado por el INTA, donde decía realmente que, por ejemplo, no podía tener el mismo coeficiente Pergamino que Patagones. Exacto, por ejemplo, sí, distintas realidades. 1 contra 0,3. Entonces, ¿qué iba a hacer? Que la deuda, aparte de pasar nominal, ese tercio iba a ser licuada en la zona semiárida, licuada con un coeficiente a determinar. Marcelo, en este convenio que no se está plasmando. No se ahora, está plasmando entre gobierno y... entre el gobierno de la provincia gobernación, y el Banco Nación. Exacto. ¿Y quién está fallando ahí? Bueno, está fallando el Banco Nación, porque la provincia cumplió todos los pasos y todas las facetas. Y ratificó el convenio por ley y está la expectativa de la emisión del bono, porque lo que pasa es que parecería ser que habría una traba en la Secretaría de Hacienda para una firma o algo así para la implementación del bono. Ahora, lo que pasa es lo siguiente, esto dará 3 o 4 años. Los productores, o sea, los deudores, están en el campo produciendo o salvándose de la sequía. Si no van a saber si realmente las partes involucradas se demoran porque se demoran, o se demoran porque se les da la gana, o se demoran porque realmente hay un escollo insalvable. Entonces, ¿qué pasa? Los productores de golpe se anotillan cuando les llega el bombardeo de intimaciones. Entonces, empezaron con cartas de documento en la zona de Patagones, así que hubo un conflicto bastante serio, y ahora, en el caso, claro, las garantías son o hipotecarias o quirografarias. Las garantías hipotecarias son las de más fácil ejecución. Entonces, el banco, desoyendo, en vez de hacer el pasaje de la deuda, como en el caso de la mía, que estoy en el listado del fideicomiso, al fideicomiso, y después que en cada caso le reclame a la provincia el bono, pero él tendría que pasar la hipoteca al nuevo acreedor hipotecario, que es el fideicomiso, pero no ejecutar la hipoteca tratando de cobrar por otra vía. Lo que no se sabe es si esa política es o una política periférica de la línea, llamémosle así, de la parte gerencial a nivel local, porque a lo mejor en Pergamino no ocurre esto, se da esta paradoja, y porque ocurre acá, y justo hay una persona que acá se le ocurre hacerlo en la zona semiárida, de casualidad. Puede ser con desconocimiento del directorio, puede ser con conocimiento del directorio, lo que sería más grave y más flagrante, porque el directorio a lo mejor lo sabe y lo propicia. Entonces, lo que se exhorta en una carta tipo que se le hizo al señor gobernador, al señor intendente y con conocimiento al vicegobernador, a una serie de legisladores provinciales y con copia a la presidencia de la Nación, es donde se exhorta a que el banco deje esa política de amedrentamiento y de ejecución cuando hay un convenio, y que mientras tanto, mientras el convenio no se termina de implementar, se haga en forma mansa el pasaje de las deudas y las garantías al fideicomiso, y que entonces no se siga exaltando digamos, al productor, no se le siga llevando zozobra y angustia a la familia agraria. Y muchos estarán como usted en la misma situación. Yo soy un poco el vocero y acostumbrado a hacer reclamos de carácter corporativo para la zona. Me parece que es muy bueno que yo mismo, que he sido uno de los mentores de estas diferenciaciones y de estos logros, sea la víctima actual. Es real. Marcelo, le agradecemos muchísimo su presencia. Las puertas de FM Paligüe y de Primera Hora están abiertas para los vecinos de la región, así como de Bahía Blanca, y esperemos que se solucione pronto esto para que puedan salir adelante, como decía, en una realidad del campo, en Torquís, en esta zona muy diferente a como puede ser Pergamino u otras zonas del Gran Buenos Aires. Exactamente. Gracias y suerte. Bueno, muchas gracias. Adiós.